de igual forma también a la contraparte 2 minutos para que termine esta idea. Solamente 2 minutos. Perfecto. Sin prejuicio, 17 minutos. Ya. Sin prejuicio de este cumplimiento que se ha dado a través de decreto de urgencia, es importante que el tribunal se pronuncie en torno a la inconstitucionalidad de esta norma, sin prejuicio de que los efectos de la decisión sean como corresponde solamente hacia adelante y ya no con ámbito a nivel retroactivo. De esta manera, los pensionistas no se verán afectados en relación a la entrega de la retribución efectuada por única vez en el mes de enero. Por lo tanto, señora magistrada, solicito que se declare fundada la demanda en todos sus extremos y que el Tribunal Constitucional delibere de manera pronta esta causa. Muchas gracias. Muy bien. Por la parte demandada tenemos 2 abogados, el abogado Palomino Manchego y Llanos Cisneros. ¿Con quién vamos a empezar el uso de la palabra? Con el abogado Llanos. Ya puede activar su micro. Muy bien. Con su venia, señora presidenta. Para hacerle la precisión que van a tener 17 minutos para informar entre ambos abogados. Así es, señora presidenta. Quien le habla va a hacer uso en primer lugar, uso de la palabra en primer lugar, para posteriormente cederle la posta al doctor Palomino Manchego. Ya, perfecto. En ese orden. A ver, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Con su venia, vamos a ejercer la defensa del Congreso de la República en el presente proceso de inconstitucionalidad contra la ley 31083, referida a la devolución de aportes de la ONP. Bien, señora presidenta, como se ha señalado, ha habido cuestionamientos tanto de forma como de fondo. Yendo al aspecto de forma, señora presidenta, se ha hablado de una inconstitucionalidad formal desde el punto de vista del procedimiento legislativo. Al respecto, tendría que señalar que la ley impugnada se ha originado en 30 propuestas legislativas. 4 de ellas fueron presentadas durante el Congreso disuelto, en el año 2016. Iniciando el periodo parlamentario que está a punto de terminar, se presentó una de las 4 iniciativas legislativas, precisamente sobre la devolución de aportes. Respecto a estas 30 iniciativas legislativas, las comisiones ordinarias correspondientes emitieron dictamen y, a su vez, estos dictámenes fueron publicados de acuerdo a como lo establece el reglamento del Congreso de la República. Posteriormente, estos dictámenes fueron puestos a consideración del Pleno y el 24 de agosto del año 2020 el Pleno aprobó los dictámenes presentados con 106 votos. Se envió la autógrafa al Poder Ejecutivo y esta autógrafa fue observada. Llegada las observaciones al Congreso de la República, fueron remitidas a las mismas comisiones ordinarias que dictaminaron las iniciativas legislativas presentadas. Estas comisiones ordinarias dictaminaron recomendando que se insista en la autógrafa observada. Esta recomendación fue aprobada y con 106 votos a favor, con 87 votos a favor, se aprobó la insistencia. Como corresponde, la autógrafa fue promulgada por la presidenta del Congreso de la República y publicada. Hasta este punto, consideramos que durante el procedimiento legislativo que dio origen a la ley impugnada, no se evidencia alguna inconstitucionalidad de carácter formal. Respecto a la participación del Poder Ejecutivo, señora presidenta, en el procedimiento legislativo cuando se trata de una iniciativa legislativa que crea, aumenta gasto, debemos señalar algunos aspectos importantes con relación a lo resuelto por el Tribunal Constitucional sobre el particular.
Y es que en algunas sentencias el Tribunal Constitucional ha considerado que esta situación resulta subsanable si posteriormente el Ministerio de Economía y Finanzas autoriza los gastos. Tal es así que ha habido sentencias en que se ha declarado improcedente la demanda. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo ha autorizado el gasto. Así también ha habido sentencias en las que el Tribunal Constitucional ha concedido un plazo para que precisamente se pueda obtener esa autorización de gasto. Esto lo mencionamos para que sea tomado en cuenta por el Tribunal Constitucional al momento de resolver. Como también mencionamos lo que ya ha señalado el abogado de la parte demandante, en el sentido que el decreto de urgencia 137/2020, publicado el 21 de diciembre del año próximo pasado, transfirió partidas a la ONP para que precisamente cumpla con una de las medidas que establece la ley impugnada, la cual es la retribución extraordinaria a los pensionistas del decreto legislativo 19990, ascendente a una remuneración mínima vital. En consecuencia, señora presidenta, consideramos que el aspecto formal se ha seguido de acuerdo a lo establecido en las diversas etapas del procedimiento legislativo establecidas en el reglamento del Congreso de la República. Yendo al aspecto de fondo, señora presidenta, tenemos que tener en consideración que estamos ante 3 medidas establecidas por la ley impugnada. Tenemos que, en primer lugar, ya nos hemos referido a una de ellas, la retribución extraordinaria ascendente a una remuneración mínima vital para los pensionistas. Tal como está la situación actualmente, creo que no vamos a emitir mayor comentario sobre el particular. Las otras 2 medidas están referidas ya concretamente a devolución de aportes. Una de ellas es la devolución de la totalidad de los aportes a aquellos afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que han cumplido 65 años y que no van a tener acceso a una pensión, no van a tener derecho a una pensión por no haber cumplido con los requisitos, concretamente con el requisito de 20 años de aportación. Y la otra medida es la devolución de hasta una UIT a aquellos afiliados que son menores de 65 años. Pues bien, señora presidenta, respecto a la devolución de la totalidad de los aportes a aquellos afiliados de 65 años o más que no van a tener derecho a pensión, el legislador lo que ha buscado es garantizar el derecho a la seguridad social de esta gente que a pesar de que ha aportado, no va a tener una pensión en la última etapa de su vida. Objetivo que busca justamente la seguridad social. Y es que, señora presidenta, en este aspecto debemos tener en consideración la situación de este grupo vulnerable. De este grupo vulnerable que no solamente está en una situación en la que no va a tener acceso a una prestación económica por no haber cumplido los requisitos, sino este grupo vulnerable que, habiendo cumplido con los requisitos, en muchos casos también tiene inconvenientes. Si no, no hubiéramos los procesos judiciales, en su momento el proceso de amparo y posteriormente el proceso contencioso administrativo, en el que los afiliados, habiendo cumplido los 20 años de aportación, tienen que ir al Poder Judicial a corroborar que han cumplido los 20 años de aportes. Y esta es una realidad que incluso ha sido puesta de manifiesto, pues, en las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo, ¿no? En la que textualmente nos señala, dice, la base de datos existente del Sistema Nacional de Pensiones no es plenamente confiable, por lo que muchas veces los propios afiliados
tienen que demostrar sus aportes. Dice el Poder Ejecutivo, señora Presidenta. Como también podemos mencionar que en su momento el Tribunal Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional porque la ONP cuestionaba lo resuelto por el Poder Judicial en un proceso constitucional a través de otro proceso constitucional en desmedro del derecho de los pensionistas. Fíjese, si esa situación vivían aquellos afiliados que habían cumplido con los 20 años y se les dio una protección a nivel jurisprudencial, el legislador también ha querido darle protección a aquellos afiliados que no han cumplido los 20 años de aportación con la devolución total de sus aportes. Esos requisitos ciertamente son para obtener una pensión, los requisitos establecidos en la ley, pero eso no obsta a que la ley también establezca que si no han cumplido los requisitos para obtener ese derecho a la pensión, se establezca la devolución total de sus aportes para garantizar precisamente el derecho a la seguridad social. Señora Presidenta, ciertamente este tema se ha conducido al aspecto presupuestal. ¿Por qué? Porque se señala de que como es un sistema en el cual los aportes de los trabajadores recaudados durante un mes, como sirven para financiar el pago de las pensiones de los pensionistas, de los actuales pensionistas, eso impediría hablar de una devolución, incluso de una devolución total, teniendo en cuenta que ha sido los aportes de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones bajo la modalidad de un ahorro obligatorio. Ellos han aportado mes a mes de manera obligatoria. No es que han decidido tomar este sistema y voluntariamente aportar, sino que, de acuerdo a ley, es un ahorro obligatorio. Señora Presidenta, en este aspecto se ha señalado de que como no va a alcanzar, como tiene que financiarse con el Tesoro Público, no se puede acceder a esa devolución total de los aportes para garantizar la seguridad social de aquellos que no van a tener una pensión. Respecto a este aspecto, señora Presidenta, las comisiones ordinarias han considerado de que no se estaría afectando recursos públicos porque han insistido tanto en los dictámenes relacionados con las iniciativas legislativas como en los dictámenes relacionados con la insistencia. Las comisiones ordinarias han insistido que este dinero no corresponde al Estado, no forma parte de los recursos públicos, sino más bien es un dinero que le pertenece a quienes han aportado al Sistema Nacional de Pensiones. De ahí pues que han considerado que estas normas no atentarían contra la competencia del Poder Ejecutivo de administrar la hacienda pública, de dirigir la política económica, como tampoco contra los principios presupuestales que han sido señalados en la demanda. Como el tiempo se está agotando, señora Presidenta, voy a ceder para que complemente lo expresado la palabra al doctor Palomino Manchego. Muy bien, escuchamos al abogado Palomino Manchego. Señora Presidenta, señores jueces del Alto Tribunal Constitucional, señor Procurador Público especializado en materia constitucional, amigos curiae, la presente demanda, reafirmando lo expuesto por el apoderado especial del Congreso de la República en los procesos de inconstitucionalidad, doctor Llano Cisneros, de manera clara y precisa, a mayor abundamiento lo plasmado en la contestación de la demanda de inconstitucionalidad
en los 82 folios que ustedes tienen sobre el tapete, más todavía ratificándonos en nuestro informe elaborado para coadyuvar en la defensa jurídica del Congreso de la República, obrante en 21 folios, hemos de significar lo siguiente. Lo primero que habría que inquirir, como lo ha evidenciado el Tribunal Constitucional en sus sentencias, por citar dos botones de muestra, 007-2002, ahí, 0026-2004, ahí, es lo siguiente. ¿Cuál es el objeto de un proceso de inconstitucionalidad a efectos de que las futuras demandas, precisa el Tribunal Constitucional, se fundamenten con mayor rigor? En su más amplio sentido, a través de este proceso, se evalúa si una norma legal o con rango de ley transgrede por el fondo o por la forma la norma suprema. La inconstitucionalidad de una ley se genera por la incompatibilidad entre las fuentes legales sometidas a control y a la Constitución, y no porque una de ellas colisione, viole o transgreda otra de su misma jerarquía. Ese fue el espíritu que tuvo el creador de los tribunales constitucionales, Hans Kelsen, sobre la base de su opúsculo clásico, que lo citan casi todos los magistrados del alto tribunal aquí presente, de 1928, la garantía jurisdiccional de la Constitución. Por ello, el alto tribunal, justo es decirlo, considera que en un proceso de inconstitucionalidad es absolutamente intrascendente que una ley determinada colisione con otra ley u otra norma de su mismo rango, pues ahí no se deriva la invalidez de la colisionante. Y estos criterios hermenéuticos, importa subrayarlo, que ha dado el intérprete supremo de la constitucionalidad, calzan como anillo al dedo a la luz de la ley 31.083, cuya redacción ha respetado de inicio a fin el iter legis o iter legislativo, tal como lo acaba de corroborar el apoderado especial del Congreso de la República. No toda la producción legislativa que pide el Congreso de la República puede ser inconstitucional. Se está cayendo en la cuenta en estos últimos tiempos en sostener que el Congreso de la República produce leyes inconstitucionales. Y la presente demanda de inconstitucionalidad, eso es lo que pretende hacer. Nunca he visto en mis años cansados una demanda de inconstitucionalidad que contenga y sostenga sin pie ni cabezas tantos vicios de inconstitucionalidad como es en el caso subexámine con la ley 31.083. ¿Por la forma o por el fondo? En todo caso, ya prácticamente a esta ley se le ha catalogado como un esperpento jurídico. Y no es así, como lo vamos a demostrar a renglón seguido durante el tiempo que nos ha dado. La función básica de un tribunal constitucional es una función pacificadora complementada con una función ordenadora y una función de valoración. En ese sentido, en realidad, en lo tocante a la inconstitucionalidad por vicio de forma, Señor abogado, su tiempo ha terminado para la parte que usted representa. Le agradecemos su participación y luego vamos a escuchar a continuación al amicus. Por cada parte ha tomado 17 minutos en su intervención, al amicus le vamos a dar 10 minutos para que ilustre a este tribunal. Déjeme en todo caso 2 minutos para terminar, si usted lo estima conveniente, ¿no? En las preguntas, posiblemente ahí puede ir resolviendo las preguntas que formulen los magistrados. A ver, amicus César Ratón Revilla, 10 minutos. Señorita Presidenta, señores magistrados, muchas gracias por la posibilidad de poder participar en esta sesión que, como bien señalaban, es fundamental no solo para resolver si esta ley es o no inconstitucional, sino principalmente por un tema fundamental de la estructura del Estado, que es la tutela de la seguridad social, ¿no? La seguridad social, que es protección, ¿no? Quiero empezar con algo que de repente mencionaba el colega de la parte demandada. No se trata de cuestionar una norma por